Listo. ¿Listo? Perfecto, entonces muy buenas tardes para todos. Es hora entonces de abrir nuestro círculo de la palabra de este periodo B 2023. Siendo hoy 29 de agosto del año presente, pues me dirijo a ustedes para saludarlos con mucho cariño y alegría de volver a estar aquí en este espacio que nos abre la Universidad de San Buenaventura desde el semillero de vulnerabilidad y conflicto psicosocial del programa de psicología de la misma. Les damos la bienvenida a todos, a nuestro invitado, a los asistentes de esta reunión en Zoom y también a todos los asistentes que a través de la plataforma Zoom y de la página de Facebook del Grupo Cavilando se han conectado al Círculo de la Palabra. El día de hoy, el que nos convoca las ancestralidades en los procesos de paz y justicia. El círculo de hoy, corporalidades del equilibrio y formas de paz. Para el día de hoy se ha programado nuestro Círculo de la Palabra de la Agenda 2023 para dar a conocer de la mano de líderes, lideresas, académicos, instituciones, experiencias que vinculan las ancestralidades en los procesos de paz y justicia en Colombia. Por su importancia y su presencia inminente en la vida, extendemos un saludo especial en esta tarde a nuestras comunidades ancestrales. Como invitado y circulante, les presento hoy con mucho gusto a William Jairo Mavisoy Muchavisoy. Él es el hijo del pueblo originario de Camensá, del departamento del Putumayo, en Colombia. En la Universidad del Cauca, Popayán, Cauca, es profesor desde el año 2019 en la planta en el Departamento de Estudios Interculturales. Es además coordinador de la licenciatura en Etnoeducación, director del Grupo de Investigación en Educación Rural Intercultural, mentor del semillero Biolugargogía de Memorias y Sabidurías Ancestrales. Es candidato a doctor en etnobiología y estudios bioculturales. Entre sus ciclos de curiosidad natural e investigación o creación están los ciclos de la muerte, vida, educación rural, intercultural, memorias del lugar naturaleza, sabidurías de la madre tierra, la etnoeducación, la educación propia y la gestión intercultural. Y como moderadora me presento, mi nombre es María Fernanda Cabezas Osorio, soy semillerista de investigación, vulnerabilidad y conflicto psicosocial. Soy graduanda de la Universidad de Psicología, de la Universidad de San Buenaventura, Facultad de Psicología, Extensión Ibagué, y como coordinador de investigaciones de la Universidad de San Buenaventura, Extensión Ibagué, tengo el gusto de presentarles al docente Magister Heyman Dupan Criollo, quien compartirá con nosotros un saludo fraterno para armonizar e iniciar nuestro espacio. Muchísimas gracias, María Fernanda, y muchísimas gracias a William y, por supuesto, a toda la carga ancestral que a usted lo acompaña del pueblo Kamsá. Saludo afectuoso. Este día para nosotros es importante en la medida en que hemos iniciado el segundo semestre del año, del ciclo de la Facultad de Psicología, y para nosotros continuar con los ciclos de la palabra ha sido, digamos que significativo. Significativo en la medida en que a partir de estas sendas que hemos tomado, podemos contar con personas que desde sus lugares, desde sus experiencias, desde sus territorios, nos dan palabra sabia, como le hemos llamado en mayúscula, una palabra que nos permita en cierta forma constituir un proceso que hemos llamado en Colombia de paz, como para el entendido colectivo. Ya en su momento, William nos despejará sobre su condición, sobre su punto, sobre su mirada con respecto a esto que nosotros hemos llamado contribución a los procesos de paz. Entonces nos hemos reunido aquí. El día de hoy me gustaría, pues no es parte de pronto de lo que nos convoca, pero sí tiene relación. El fin de semana, el domingo, murió un gran compañero, colega de Costa Rica, Ramón Soto, como lo conocíamos, Moncho, una persona que los últimos días estuvo muy delicado de salud y finalmente pues el Todopoderoso, la Madre Tierra, el Gran Espíritu, la Gran Madre, hizo que él pueda ir hacia otro espacio distinto, y quisiera a través de este círculo de la palabra, digamos, reconocer el trabajo de él, reconocer cómo las ancestralidades también tocaron su corazón y desde su corazón y su vientre también nos dio un mensaje, la importancia del saber ancestral,
y en su momento fue invitado a la Universidad de San Buenaventura, en uno de los congresos de psicología, y dio su palabra, dio su voz de la importancia que tiene la ritualística chamanística en el territorio colombiano y cómo desde ella se puede proveer una sabiduría para conducir los caminos y las sendas de las personas que aspiramos en un momento determinado a un equilibrio, una armonización, no solo personal, sino territorial. Y por supuesto, planetaria y cósmica. Entonces, de esta manera, con estas palabras y de este reconocimiento a Moncho, les quería comentar eso. Nos ha dolido en términos humanos, ¿cierto? De pronto, de la afectividad que teníamos con Moncho, su ausencia, pero también sabemos y por eso agradecemos al linaje que de su parte nos asistió, porque gracias a ese linaje, al linaje ancestral que corresponde, pudimos conversar, pudimos tener la oportunidad de dialogar, de compartir palabra en muchos escenarios con él. Así que sea esta red, que sea este trabajo de los círculos de la palabra para recordar a Ramón, a Moncho, como lo tenemos nosotros en nuestras experiencias de conversación, de charla, de compartir. Así que sin más, muchísimas gracias a nuestro invitado por permitirnos parte de su tiempo para contarnos un poco desde su lugar esto que él ha venido trabajando y que en estos círculos de la palabra el día de hoy nos asiste. Bueno, gracias. Bye, bye. Agradecemos muchísimo la intención puesta por nuestro docente Heyman Nupan Criollo con este evento, con todos los que lo antecedieron y por supuesto con aquellos que devengan de él. A continuación, William Jairo y yo como semillerista compartiremos en este círculo de la palabra, cuyo eje temático está centrado en corporalidades del equilibrio y formas de paz. Así que, pues, sin más preámbulos, muy buenas tardes, William Jairo, profesor Heyman, y buenas tardes a todos nuestros acompañantes o asistentes, quienes con su presencia han hecho posible la apertura de este espacio que abrimos desde el Semillero de Vulnerabilidad y Conflicto Psicosocial, desde el programa de Psicología de la Universidad de San Buenaventura. Para nosotros es de vital importancia y de gran valor contar con invitados como usted, como nuestros asistentes. En este caso, William asume el papel de orientador para que nosotros, como circulantes, en nuestro papel de caminantes y ciudadanos del mundo, nos vinculemos y comprendamos la importancia de nuestra identidad cultural, de la construcción del equilibrio en nuestro ser, y nosotros como fuente de resistencia, fortaleza y vida en las ancestralidades y en los procesos de paz y de justicia. En un país como el nuestro, Colombia, estamos permeados por los ideales de Occidente y por los deseos de alcanzar una globalización acelerada. Sin embargo, aún contamos con comunidades que le apuestan o le apuntan a preservar la tradición, los conocimientos, las prácticas y las visiones de lo ancestral, aportando así a hilar el tejido de nuestra memoria histórica, desde distintas perspectivas, entre las que encontramos la que nos convoca el día de hoy con la exposición de William Jairo. Es natural que queramos agradecer también a nuestros asistentes, quienes a pesar del rápido devenir del mundo, hoy quieren poner sobre la mesa su conocimiento y sus percepciones sobre la realidad en la que hoy vivimos. Una realidad llena de situaciones, emociones y circunstancias nuevas que pues nos invitan a enfrentarla con braveza y pensamiento crítico. Circunstancias importantes en los últimos tiempos y que representan la necesidad constante que como sujetos tenemos de cambiar los paradigmas bajo los que nos hemos enmarcado. Hoy nos reunimos aquí con el fin de unificar saberes en un conocimiento compartido y que le apunte al logro de la complejidad que como humanos empezamos a alcanzar. Ahora sí, pues William Jairo, porque propiamente abrimos el espacio para empezar a circular la palabra. En el día de hoy tenemos en nuestra agenda un tema a su cargo. Nos gustaría que primero pues se presentara ante nuestros asistentes como hijo del pueblo Camensá, que podamos entender un poco cuál ha sido su trasegar en este hermoso proceso que usted ha llevado a cabo y por supuesto también cuál ha sido su senda que lo ha llevado hasta aquí y por supuesto cómo hilaremos eso con el tema que hoy nos convoca. William Jairo Mazo, mucho soy de la literatura de educación, Universidad del Cauca y Chemor Mahuatambaya de Departamento de Estudios Interculturales. Ya se va haciendo ahí también Chendandi, Nargenban, Vida Espiritual.
Inamunte Botaman para el círculo de la palabra, Chaja convida corporalidad del equilibrio y formas de paz. Primeramente, Belicins va a ser Bema, y entrar a Itacelo Belicins, Mamar Shams, Belicins, Inch Belicins, Binch Belicins, Reciban un cordial saludo muy especial, en primer lugar, con el permiso de la Madre Tierra, con el permiso del agua, del aire, del fuego, de la tierra, con el permiso de cada uno de ustedes. Mi nombre es William Jairo Mavisoy Muchavisoy, pertenezco al pueblo Canchá y últimamente vengo acompañando a la Universidad del Cauca en el programa de la licenciatura en educación como coordinador. Y me voy a compartir sobre que la búsqueda, de alguna manera, la armonía global. En nuestro pueblo, quienes andamos en este sendero de compartir, dialogar, conversar, tejer palabra y memoria, nos han encomendado que siempre hay que iniciar con un permiso, con una armonización que tiene que enfatizar sobre todo en la mente, en el corazón, en el cuerpo y también en la sensibilidad de la memoria y la palabra, con la intención de despertar esa reconciliación no únicamente entre humanos, sino también esa reconciliación con la madre naturaleza, esa reconciliación con la madre tierra, esa reconciliación consigo mismo, consigo misma y consigo mismes, ¿no? Cada vez esta diversidad aumenta debido a las sensibilidades y sensaciones que tenemos cada uno en esta vida que transitamos y que nosotros le llamamos como ciclos de vida, muerte, vida. Voy a cantar como ofrenda un poco y luego iremos hilando la palabra en este bonito círculo a través de una de una nueva esperanza, la que debemos globalizar de guerra y conflictos. Me disculpan, voy a para no afectar el audio y entonces volvemos a la palabra.
all these sides, all sided, all sided. All sided, all sided, all Somebody die 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 so much as I did I get it all so much down so I did it all tight but I might be the no they have a thing on Bueno, nuestro invitado, como pudieron darse cuenta, está teniendo algunos problemas de conexión y de señal. Entonces, pues hemos perdido contacto con él en este momento, así que nos dispondremos a esperar mientras solucionamos aquellos inconvenientes. Les pedimos una disculpa. William, bienvenido de vuelta. Si quieres, hacemos por favor una pruebita con el sonido, a ver cómo estamos de señal. ¿Escuchan ahora? Te escucho un poco entrecortado, pero ya logro captarte un poco mejor.
No sé si ahora me escuchan. Ahora sí se escucha muchísimo mejor, William, efectivamente sí. Listo, bueno, no sé si me alcanzaron a escuchar. Estamos con un problema hoy técnico. Escuchamos tu presentación y escuchamos tu presentación y parte de la armonización que nos estabas compartiendo. Bueno, profe Heyman, un texto lo vayamos usando en esta intención de lo que estamos llamando como equilibrio y formas de paz. Entonces, entiendo por círculo de la palabra un modo de compartir nuestras voces, modo de enlazar nuestras sensaciones, establecer un entretejido. Y hoy, pues la compañía del semillero que me ha invitado a ser parte de ese bonito espacio en el cual viene la posibilidad de pensarnos y repensar también formas distintas por fuera de las dinámicas, a veces muy positivistas, muy de la academia. Siempre ha existido y además cada ser humano tiene algo de ancestral. Lo que pasa es que con el tiempo nos hemos olvidado y precisamente tiene que ver cómo las estrategias de violencia a nivel del conocimiento, a nivel del saber, a nivel de las maneras de actuar, nos la arrebatan. Tanto así que la escuela, digo la escuela pues porque yo ando caminando mucho en los procesos educativos, pedagógicos, y en parte de eso, pues la escuela sucede que cuando comenzamos a crecer es uno de los dispositivos que nos arrebata nuestras curiosidades naturales, nuestras sensibilidades que tienen que tener una estrecha relación con el cosmos y con la naturaleza. Entonces, en la escuela nos separan de nuestra mente, de nuestro corazón, y por lo tanto se centraliza en la racionalidad y nos olvidamos de nuestro corazón, de nuestro sentipensamiento que crece constantemente. Entonces vamos a ir leyendo y en esa medida vamos conversando, María. De acuerdo, William, me parece perfecto. Entonces María lee la primera parte donde dice Iñi. Vale, dice Iñe es fuego, Buyesh es agua, Shanse es tierra, Viñe es viento. Bueno, entonces tenemos nuestros 4 primeros actos del educar, que son propios de nuestra vida cósmica, de nuestra vida con la Madre Tierra. Me pregunto, ¿cómo hacen para estar juntos? ¿Cómo hicieron para habitar en cada uno de nosotros? ¿Cuántas veces agradecemos al día, a la noche, al sueño? Tan solo si somos conscientes desde el mundo que habitamos, sabremos qué actos necesitamos para seguir tejiendo la espiralidad del equilibrio. Bueno, entonces ahí tenemos unas primeras inquietudes que para mí se complementa con la curiosidad natural. Yo vengo sembrando un espacio que se llama biolugargogía, otro espacio que se llama memoriandad, otro espacio que se llama cosmovilidad, y con el semillero biolugargogía, memorias y sabidurías ancestrales nació un espacio también muy importante que le estamos llamando pluricosmos.
En ese sentido, la biolugargogía significa cómo la madre tierra se manifiesta y se expresa a través de la gente que habita en el lugar y piensa sobre la vida. Pero para pensar sobre la vida necesitamos entender la cosmovilidad, es decir, cómo se mueve el fuego, cómo se mueve el agua, cómo se mueve la tierra, cómo se mueve el viento por dentro y fuera de nuestro cuerpo. Cuando somos conscientes de ello, sabremos memoriandar. La memoria del fuego, la memoria del agua, la memoria de la tierra, la memoria del viento y la memoria de cada uno de nosotros, nosotras, nosotres. En ese sentido, me he hecho muchas preguntas, quizás desde niño, otras quizás desde antes de nacer y otras que vienen en el tránsito de la vida y que a lo mejor muchos nos hemos hecho la misma pregunta y quizás no tengan respuesta, quizás no tengan un punto de origen, pero están ahí. Entonces, ¿cómo desde esa posibilidad existencial consciente de la curiosidad natural, donde anida la espiritualidad, se nos permite entretejer una estrecha relación con los ciclos de vida, muerte, vida de la misma Madre Tierra en relación con el cosmos? A diferencia de lo que se ha constituido por las nociones de paz y que aquí llamo formas de paz. Hay muchas formas de paz, quizás no hay una sola. Entonces nos preguntamos, ¿cómo habita el fuego, el agua, la tierra, el viento en nuestro cuerpo? Si logramos conversar con todo ello a nuestro interior del cuerpo, sabremos entonces cómo interrelacionarnos de forma del exterior, es decir, hacia la vida humana, hacia la vida de la globalización, con todo el mundo exterior, que se complementan o que a veces se interrumpen. Esa es una de las inquietudes. ¿Cómo aprendemos a vivir juntos cuando alguien es más fuego que agua, cuando alguien es más tierra que agua, o cuando alguien es más viento que fuego, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos nuestros genios, nuestros temperamentos, nuestras formas de conversar, y tiene que ver cómo uno más que otro de esos seres que nos acompañan diariamente actúan. Y esos seres nos están enseñando que hay una espiralidad del equilibrio. Están ahí todos los días. Y a pesar de todo, nos cuesta entender y comprender, y a veces somos seres que intermediamos cuando uno o el otro, por causa tanto humana, a veces por error, hacemos que esos seres que nos acompañan cambien su tránsito, y por ese cambio ella reclama. Cuando ella reclama, actúa a modo de inundación, a modo de incendios, a modo de derrumbes. Actúa de otra manera porque aún no hemos comprendido su propia forma de moverse. Estamos en estos días caminando el tránsito de la luna, estamos ya cerca de luna llena. ¿Qué tanto influye ella entre nosotros, o dependiendo del grupo humano? ¿Cómo influye la luna si en caso de que sea macho o en caso de sea hembra, ¿no? Va a actuar en nosotros. El sol, en caso de que sea hembra o macho, va a actuar sobre nosotros. Y cada grupo humano sobre la madre tierra ha expresado unos movimientos, entiende unos movimientos. Entonces, no hay una sola cosmovisión, hay un pluricosmos.
Cada lengua nativa en el mundo es un cosmos que propone un acto del equilibrio. Continuamos, María. Listo, William. A diferencia de la justicia y la paz, que se manifiesta en mera racionalidad, en el discurso como rigidez, la palabra ha perdido su confianza, la palabra ha perdido su sensibilidad. La humanidad se ha estancado en formas de paz. A la paloma no le han preguntado si está de acuerdo con cargar algo que no le corresponde. La paz. La paloma no sabe qué es paz. Por tanto, la paz es mero concepto, pero la paloma es vida en su propio viento. Gracias. Entonces, a diferencia de la espiralidad del equilibrio, pues muchos académicos, antropólogos, biólogos, sociólogos vienen hablando de todo este asunto de la crisis mundial, crisis global, muy relacionada también con el asunto económico, con algunos han llamado como el capitaloceno, las cuestiones del antropocentrismo, el asunto del biocentrismo, ecocentrismo, etcétera. Es decir, la ciencia en sí misma discute, debate y también propone, ¿no? Y no es de ahora, sino de mucho tiempo. A diferencia de eso, entonces, la ancestralidad propone la espiralidad de la vida, del equilibrio, y también entonces creo que la palabra necesita volver a tener corazón. Se habla entonces de corazonar aspectos que nos lleven a la armonización, aspectos y prácticas de la cotidianidad que nos ayude a transformar esa crisis en armonía. Necesitamos globalizar sensibilidades. Parte de lo que estoy tratando de compartir y clarificar es que muchos seres que la Madre Tierra nos ha ofrendado para interactuar con ellas y ellos, por causa de la racionalidad, han sido asumidos como objetos simbólicos, olvidándonos de su sensación, sensibilidad y olvidándonos también que tienen corazón y pensamiento. A la paloma no le hemos preguntado por qué tiene que cargar ese símbolo tan fuerte como la paz. Tampoco le hemos preguntado a la planta de café por qué tiene que ser parte de monocultivo. No le hemos preguntado a la caña para que se convierta en un monocultivo. Y así sucesivamente la Madre Tierra necesita ser en sus distintos espacios tan diversa posible para que de esa manera sea creativa, se recree, elimine el aburrimiento, elimine lo hegemónico, lo monocultural, elimine aquello que sea único y más bien abrir múltiples y maneras de actuar como el pluricosmos lo permite. Pluricosmos quiere decir cómo aprender a hablar y compartir el movimiento de la paloma y cómo yo me relaciono con ella. Pluricosmos significa cómo entiendo al río como mi hermano o como mi primo. Pluricosmos significa por qué el volcán, por qué las lagunas, por qué el mar, por qué el océano están ahí acompañándonos constantemente y manifiestan sus movimientos. Pluricosmos significa cómo en los diferentes ciclos de la luna, en los diferentes ciclos del sol y en los diferentes ciclos por los cuales andamos, nos posibilitamos ser conscientes y recrear la mente, el sentimiento, la palabra, y con la posibilidad entonces
de entretejer nuevos caminos, nuevas esperanzas. Todo se agota, obviamente, envejece. De ese envejecimiento, entonces, que pensar en ser María. Listo. Listo. ¿Qué hacemos entonces ante las formas de paz? Para cada conflicto, una forma de paz. ¿Existe la historia y las naciones por efectos de violencia y guerras? ¿No será posible ante la crisis emocional global un acto de armonía cósmica? ¿Qué hacemos? A la guerra, a la violencia, al odio, se les debe apaciguar. La Madre Tierra nos ofrece un mundo de semillas y una de ellas es el humano. Es semilla humana, enraizada en semilla tierra, semilla agua, semilla fuego, semilla aire. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Esas otras inquietudes, entonces, están ahí diariamente. A veces no dormimos, a veces tenemos las pesadillas constantemente. El país ha pasado, ha transitado por esas distintas formas de violencia, una violencia rural, una violencia urbana, una violencia que llega, una violencia que se ha vuelto un mecanismo capital, o sea, los actos de guerra es un mecanismo capital, se volvió un insumo, ¿no? De la modernidad, de la tecnología, de nuestra sensibilidad natural. Y es más bien una invitación de recordarnos que somos semilla. Recordarnos que somos vida. Y en el marco de ser semilla, crecemos, somos sembrados, reproducimos, compartimos, posibilitamos la reciprocidad, nos permitimos conversar. Lo que estamos haciendo en este momento, la posibilidad de establecer un diálogo a través de la palabra, son formas de expresión de ser semilla. Somos semilla tierra, somos semilla agua, somos semillas fuego, somos semilla aire. Cada uno se ha de permitir entonces, con el tiempo, cosechar lo que es. Y ese cosechar lo que es ha de ser de modo colectivo, comunitario, comunal, familiar. En la vida de ciudad, en la vida urbana o las metrópolis, la idea de semilla humana se ha olvidado. Individual se convirtió en objeto de consumo, lo material o lo humano se volvió material, lo humano material para un sistema. La ancestralidad hace el esfuerzo desde sus raíces por recordarnos esa intención de ser semilla, esa intención de que la espiralidad del equilibrio continúe entonces construyendo una armonía cósmica. Esa armonía cósmica hogar prioridades, otras maneras de posibilitar una corporalidad
van estos espacios que llaman pequeños mundos, ¿no? De establecer una esperanza global. Vamos. Hola. Profe, creo que William nos dijo que continuáramos. Por favor, ¿puedes bajarlo un poco? Gracias. Armonicemos el espacio-tiempo en semillas de vida, muerte, vida. Es tiempo de una danza global con espiralidad armónica. Es tiempo en que la paz idealizada desde la racionalidad aprenda otras danzas de vida, en círculos, en espirales, en elipses. Aprenda de cosmovimientos de Madre Tierra. Abracémonos en la diferencia, abracémonos en la diversidad. Bye. Gracias. La armonización es cotidiana. La armonización es la posibilidad, la conciencia, lugares donde estamos creciendo en contribución a la espiralidad armónica que nos enseña la Madre Tierra con sus diferentes movimientos. Que cuando vamos a la montaña, pero también cuando vamos a nuestros hogares, cuando nos damos la oportunidad de conversar en familia, cuando nos damos la oportunidad de festejar momentos especiales, es el momento entonces de abrazarnos en la diferencia. Necesitamos globalizar el abrazo y no la guerra en la opción, ¿no?, de ese equilibrio que tratamos de invitarles y hagan parte de ese entretejido. De ese modo, y gracias por compartir con la voz, María, leyendo, es el compartir y esperando pues que seamos parte de esa construcción de corporalidades en equilibrio, que hagamos parte de esa danza de la vida y que también hagamos parte de una esperanza que posibilite otras opciones de co-crear, de recrear formas distintas. Y creo que podemos ser capaces de sanar y sanarnos. Le agradezco mucho. Entonces, pues dejamos el espacio también para abrir inquietudes o curiosidades que contribuyan a esta conversación. Bueno, William, efectivamente agradecemos muchísimo la apuesta que has dado el día de hoy para este tema. Creo que la reflexión principal a la que nos invita justamente este espacio es que precisamente tomemos estos eventos, como por ejemplo estos círculos de la palabra, como modelos efectivamente para crear esos paradigmas que nos van a permitir resignificar y por supuesto entender la nueva apuesta de la paz, que la paz no solamente implica la importancia de cesar los actos violentos contra los propios seres, sino también de entendernos a nosotros y a nuestro ambiente de manera diferente. Te agradecemos, por supuesto, también la disposición, a pesar de pues, las dificultades que tuvimos a lo largo del círculo. Este fue un círculo exitoso más. Y pues efectivamente abriremos el espacio para alguna inquietud, pregunta o comentario que se quiera realizar desde este espacio o desde nuestra transmisión en vivo en la red social Facebook.
No sé si tal vez Blanca o el profe Heyman tengan alguna consideración, pregunta, comentario. Sí, mil gracias, María Fernanda. A mí me gustaría que William Jairo pudiera extender un poco más ese concepto de espiralidad armónica. ¿Cómo se relaciona? O sea, le entendí que es no hacer ese rompimiento con la sensibilidad y recuperar más bien todas estas sensibilidades que, como bien dice él, pues todos en alguna medida, mayor o menor, pero obviamente más quienes han estado en contacto directo con esas ancestralidades, tienen esa mayor sensibilidad, pero también sabemos que esa sensibilidad obviamente se puede restaurar, rescatar, reconstruir, ¿cierto? ¿Cuáles serían esas sugerencias como concretas de lograr esa espiralidad armónica y de recrear, restaurar esas sensibilidades perdidas u opacadas o inhibidas en, en las personas que han perdido esa ancestralidad? Me gustaría que extendiera más ese tema. Muchas gracias. Hola. Y Sí. sí, estamos oyendo. Ya, muchas gracias por la inquietud. La espiralidad armónica siempre ha estado ahí en la naturaleza o en la madre tierra. Tiene que ver desde el punto de partida de nacimiento de todos los seres que nos acompañan. En el caso humano, la espiralidad parte o inicia desde el mismo momento en que nacemos y nuestro cordón umbilical es un modo de continuidad de la vida y conectada, enlazada, atada o amarrada de alguna manera a la tierra. Al caso del pueblo Camanchá, bueno, y muchos pueblos andinos, nuestras abuelas, nuestros abuelos nos han enseñado a sembrar la placenta, a sembrar el ombligo, porque es un acto de reciprocidad con la tierra. Y cuando eso se hace, entonces nuestros cuerpos, en la medida que va creciendo, es un acto consciente de siempre pertenecer a ella como hijo o como hija. Y la forma como está el cordón umbilical es una forma también espiral, que se ve en muchos aspectos o formas corporales más bien de la madre tierra y establece una armonía. Y esa armonía tiene que ver no solamente con formas físicas, sino que es una armonía con los aromas, con los colores, con las sensaciones, con las formas y sensaciones que percibimos en la distancia y en la cercanía. Entonces, la invitación es en el sentido de que nos recordemos que cada uno de nosotros hacemos parte de una humanidad en espiral. O sea, somos una humanidad siempre con la posibilidad de ser parte de un ejercicio de armonización. Esa de sabedores y sabedoras, de sabios y sabias, ¿no? Sino que es recordarnos cuántas veces dejamos que nuestros oídos
y al cerrar los ojos, vean y escuchen el latido de nuestro corazón. En el día, ¿cuántas veces lo hacemos? Cuando nos permitimos a ese ejercicio, entonces establecemos un ritmo cardíaco, no solamente con el cuerpo, sino un ritmo cardíaco con el resto del cosmos en el que habitamos. Nos hemos olvidado de eso, tanto así que se genera un desorden, un caos, una crisis en sus diferentes niveles y por eso se produce entonces una desarmonización. Y cada quien anda por fuera de esa espiralidad. Académicamente, eso es la contraparte discursiva de lo que se llama el movimiento cartesiano, que es solamente lineal, de forma horizontal o forma vertical. Crea líneas hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda. Tanto así pues que nuestras ciudades o por donde habitamos arquitectónicamente siguen agrediendo las formas naturales del movimiento. Por eso nuestras antiguas formas de habitar, nuestros hogares, se hacía homenaje al movimiento de la luna, al movimiento solar o al movimiento de los ríos. Muy distinto, pensado en el movimiento lineal. Entonces eso vuelve un aburrimiento a la humanidad. Nos movemos solamente en línea y los estados de reposo son un punto. Mientras que en la espiralidad armónica es un constante movimiento que deviene desde la conciencia. ¿Cómo hacer entonces acciones? Respondiendo a parte de la inquietud, asuntos concretos. Cuando se piensa en asuntos concretos, es nuestros actos de coherencia, ¿cómo son? Tenemos que comenzar por ahí. ¿Qué tan coherentes somos? Si hablamos de semillas, entonces tengo que saber qué semillas uso, qué semillas comparto, qué semillas conozco y para qué están ahí al lado mío. Si hablo de siembra, entonces tengo que saber qué es sembrar. Y para sembrar, pues necesito un lugar donde sembrar. Dónde sembrar el árbol, dónde sembrar el agua, dónde sembrar las frutas. La escuela lo que ha hecho es a veces quedarse en la teorización, tanto así que los niños y las niñas se imaginan el verbo sembrar. Ya no saben qué es sembrar. Uno, afortunadamente, le enseñaron a sembrar lo que llamamos el jajay, la huerta, el tul, la chagra. Todos tenemos la capacidad de sembrar. Ese es un primer ejercicio. Sembremos. Volvamos a sembrar. Y detrás de la siembra habrá entonces cantidad de acciones que necesitamos recordarnos. Luego de sembrar, tendríamos que ver cómo cuidar. ¿Cómo cuidamos lo que sembramos? Y ahí viene entonces el acto de la paciencia. Somos pacientes. El movimiento cartesiano se preocupa por su velocidad, mientras que el movimiento de la espiralidad armónica invita a la paciencia. En Kamentra dicen nuestros abuelos cuando preguntamos por algo que hacer, nos dicen wenan, wenan. Dicen paso a paso, ¿no? Lento, caminar con seguridad. Hemos sembrado, tenemos que cuidar y nos vamos dando cuenta si de lo que hemos sembrado y cuidado, cómo estamos viendo su crecimiento.
Entonces viene la comprensión de conciencia, es si esa paciencia que tenemos nos va a posibilitar tener una buena cosecha. ¿Y qué hacemos con esa cosecha? No la quedamos todo para uno, la compartimos. Y ese compartir no únicamente se refiere al acto físico del alimento, sino también compartir la energía, compartir la vida, compartir en festividad, compartir para enseñar, aprender, actuar y también compartir formas de posibilidad de equilibrio. Entonces creo que la paz tiene que ir más allá de una simple manera política de establecer figuras, formas jurídicas de paz. O sea, todo ha quedado en papel, pero su corazón de paz no está latiendo. Y tenemos entonces contribuir a ello. Muchas de las formas de cotidianidad en la ancestralidad es ser haciendo, es ser actuando, es ser caminando. Es por eso que la ruralidad es una forma de habitar, encorazonar la comunalidad. A pesar de que está atento, ¿no?, por sus distintas formas de violencia, precisamente porque nos ha tocado de alguna manera que al proponer esa espiralidad del equilibrio o esa espiralidad en el cosmos, pues el sistema le afecta, le duele también. Y es ahí donde tenemos que entrar entonces, algo que aquí no lo he comentado, la posibilidad de establecer un diálogo intercultural global. Una interculturalidad que posibilite la comprensión del todo que nos ofrece el pluricosmos. Muchísimas gracias, William Jairo. Muy clara la respuesta y me parece que sí, ahí está la clave de ese cambio que se necesita en lo que ustedes llaman este mundo occidental, donde se han perdido esos valores de armonizar. Listo, Blanca, William, muchas gracias. No sé si de pronto alguien más tenga alguna inquietud en el Facebook Live, creo que no. Entonces, si les parece, pues damos un cierre a nuestra temática el día de hoy. Bueno, yo quisiera, en cierta forma, con la escucha que hemos tenido, con la sensibilidad del pueblo Kansai en la voz de William, comentar que ese acercamiento que él nos ha dado de beber, nos ha sembrado, ha sido, digamos, recibido, ¿no? Recibido con mucho, como él dice, con mucho corazón. De que andamos en estos caminos, andamos entre las instituciones y esperemos, ¿no? Y aspiramos que las instituciones que han sido creadas precisamente por un linaje occidental, tipo de instituciones a las que pertenecemos, nos han abierto la posibilidad de hacer estos círculos, por ejemplo, al tiempo. Esperaríamos considerar, ¿no?, esta palabra de la espiritualidad armónica de todo el contenido ancestral, ¿no?
está depositado en sus palabras y en quienes han llegado también aquí a los círculos. Y sin embargo, tengo la pregunta. Usted que ahora pertenece a una institución universitaria también, en Popayán, Cauca. ¿Cómo está siendo esa escucha de esa institución? ¿Cómo se siente? ¿Cómo su corazón siente que está siendo recibido estos mensajes, estas siembras que está haciendo en el territorio universitario de acá, del Cauca? Me gustaría como escucharlo porque eso nos pone también a otros a continuar, ¿no? Seguir, podríamos decir, sembrando, ¿no? Para poder desandar el camino que creo que merece la atención del caso, ¿no? Y las instituciones educativas, como lo hemos hecho en otros espacios con otros colegas, en el caso de la psicología también, ¿cierto? También merece el desandar los caminos. Usted lo decía al comienzo, las ancestralidades las tenemos todos, sin excepción. Y el desandar nos ha costado a quienes por esa condición a veces de la escuela, so pena de decirnos que vamos hacia el progreso, que vamos hacia el desarrollo, que vamos hacia el éxito, precisamente nos han restado de nuestros saberes ancestrales y por eso luego a otros nos toca de otro tamaño el esfuerzo, es de otro tamaño el esfuerzo, porque en el caso de quien le habla del linaje Quillacinga, de abajo de Colombia, pues terminó siendo campesino y luego le dicen mestizo a uno y luego ya le dicen psicólogo. Una serie de elementos que van volviéndose capas y sobre las cuales desandar implica ese retorno a ese impulso progresista, desarrollista que la escuela imprime desde que uno es niño. Entonces, cuando usted está en esa institución, ¿cuál es su panorama? ¿Cuál es su sensibilidad? ¿Cómo están esos corazones en la universidad donde usted se encuentra en este momento para poder escuchar de su presencia ya en ese espacio, hermano? Muchas gracias y muy interesante esa inquietud, que no es la primera vez que me la hacen. Primero quiero comentar, cuando doy este tipo de respuesta, tengo que decir que pienso, ¿no?, con los pies y camino con la cabeza. Pensar con los pies es la semilla que me han dejado los abuelos y es acariciar el saber ancestral Kamentrap, ¿no? Y cuando camino con la cabeza es esa posibilidad de conocer la institucionalidad llamada academia, llamada escuela, llamada universidad, etcétera. Que cómo me he sentido. Espiritualmente soy ave de pájaro azul. Racionalmente soy un profesor inquieto, preocupado por la pedagogía, ¿no? Preocupado por cómo el sistema educativo dominante hegemónico rechaza constantemente estas otras sabidurías o sabidurías otras, bueno, le han puesto distintos nombres, ¿no? A mí me gusta más la propuesta de una memoria de sabidurías, porque están ahí todos los días, ¿no? Y yo debo agradecer a un equipo de profesores y profesoras en la Universidad del Cauca que se soñaron algo que se llama el Departamento de Estudios Interculturales. No sé si están por ahí escuchándome, pero son ellos que ya desde hace 30 años, cuando nació la licenciatura de educación, venían soñándose de transformar la universidad para que quepan las voces comunitarias.
para que quepan los procesos comunitarios también dentro de la universidad. Entonces, desde ellos les escucho pues que todo es una tarea política, es un acto político. Y es así cuando llegábamos entonces compañeros afros, compañeros indígenas, compañeros y compañeras que vienen de dinámicas universitarias, constituyen este equipo. En el 2019, dentro de la dinámica institucional, pues establecieron el concurso docente con un énfasis en que quisiera parte de eso, venga alguien de un pueblo originario. Escuchándoles a ellos, pues no fue nada fácil. Uno, pues por las dinámicas institucionales, en cómo percibe y estereotipan, ¿no? Yo ando caminando y uno es observado todos los días y uno carga estereotipos. El indígena, el prójimo no sé qué, el nativo, etcétera. Carga todo. Y uno aprende a andar con ellos. Pero ese no es un asunto en el cual me preocupa. Desde la ancestralidad, vamos entonces, creo que ese es el reto de cómo en algún momento hablábamos de cómo le hacemos cosquillas a la universidad, cómo le hacemos cosquillas a la academia, para que en ese sentido no nos rechacen. ¿Se nos va la voz? ¿Aló? Ahí ya. Les decía que la universidad hay que hacerle cosquillas para que quepan la ancestralidad. Y ahí venimos caminando con la idea de biopedagogía, de memorias y sabidurías ancestrales, con el semillero, que también venimos caminando con otro espacio que es el doctorado de Etnobiología y Estudios Bioculturales, donde, digamos, estamos haciendo la posibilidad de que la academia también debe transformarse digamos, en las dinámicas de los estudios a nivel de posgrado. Creo que en todos los niveles de la educación debe estar presente la sabiduría ancestral. Y ahora, también otro reto, y es cómo en este sentido de pertenencia, seguirle el principio de retorno. Ya caminé muchos años en el Cauca. Ahora creo que el retorno tiene que ver con volver al ombligo donde fue sembrado. Y entonces todos tenemos un retornar, siempre queremos volver a la casa, ¿no? Y ese volver a la casa, uno es con la idea de complementar, con la idea de, bueno, salí a la universidad, aprendí algo, pero ahora cómo eso lo transformo en pro de las dinámicas del lugar donde uno ha nacido. Y ese nacer corresponde entonces a retornar al pensamiento de los pies y aprendiendo a caminar con lo que en la cabeza se lleva, ¿no? Es un poco esa sensación que tengo, ¿no? A nivel personal, pero que la estoy tratando de compartir al interior de la universidad también. Pai, bueno, María Fernanda. Bien, pues muchísimas gracias a William Jairo, a nuestros asistentes, sobre todo al profesor Heyman, por abrir este espacio, por las preguntas que hemos puesto sobre la mesa, por el conocimiento que hemos circulado durante este espacio tan enriquecedor. A quienes nos han acompañado hoy en este círculo les agradecemos. No sé si de pronto William quisiera hacer ya pues una intervención para darle cierre finalmente a nuestro espacio, por favor. Les agradezco inmensamente al semillero por recrear
¿no? Estos espacios de conversación y por permitirse también darle voz a la ancestralidad en la academia, pero que también se permitan complementar en las distintas realidades de sus compañeros y compañeras en la universidad y de sus lugares de procedencia. Que ojalá todo esto que están haciendo, que es muy bonito, las palabras dichas, expresadas y sentidas, no se olviden que también laten, es decir, tienen corazón. Y que entonces se permita caminar, actuar, pensar, cosechar en otras dimensiones del actuar y la dinámica. Les agradezco a cada uno del profesor por la invitación, a María, ¿no? por compartir la lectura, que era también un poco voz, como un compartir, ¿no? Que siempre es importante la posibilidad de interactuar las voces en el círculo de la palabra. Para mí los círculos de la palabra significa abrigar una idea. El círculo de la palabra significa abrigar un sueño. Un círculo de la palabra significa abrigar algo que late en sus pensamientos y corazón. Si el círculo de palabras no abriga, pues puede el efecto fue frío. Por eso necesitamos el las tulpas. Abriga, y eso hace que encante la memoria de la palabra. Muchas gracias. Espero que este compartir se haya sembrado algo y que sirva de cosecha en algún momento, y espero en otra oportunidad continuar compartiendo con esto de la sensibilidad humana, de la sensibilidad con la Madre Tierra y sobre todo promoviendo la ancestralidad como parte del reconocimiento no solamente de la humanidad, sino también de la Madre Tierra. Muchas gracias. Así es, William, muchas gracias a ti. Definitivamente en el círculo de hoy vimos la importancia definitivamente de esa geometría que nosotros le damos en nuestra vida. Por eso precisamente bautizamos estos espacios como círculos de la palabra, para recordar verdaderamente la invitación como seres humanos a realizar precisamente ese tipo de movimientos, a romper con la linealidad de nuestro movimiento y empezar a circular verdaderamente como humanos, como ambiente y sobre todo como un nosotros, para dejar de pensar en nuestra vida como un yo, sino empezar a pensar, perdón, todo como un todos. Desde el semillero de vulnerabilidad y conflicto psicosocial de la Universidad de San Buenaventura, Extensión Ibagué, nos despedimos. No sin antes agradecerle nuevamente a nuestros asistentes, a nuestro invitado y circulante y a quienes han apoyado esta sesión, a la Universidad de San Buenaventura, a la Red Interuniversitaria por la Paz y al Grupo Cavilán. Nos unimos al trabajo de todos aquellos hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, comunidades indígenas y demás grupos ancestrales, afrodescendientes, campesinos, organizaciones sociales, demás universidades, defensores del medio ambiente, líderes y lideresas, quienes ponen una semilla para construir un país en paz. Desde la Universidad de San Buenaventura tenemos una apuesta fraterna de corazón para preservar nuestra casa común. Un abrazo afectuoso con todos y para todos. Muchísimas gracias.